Buenas tardes para todos. El Señor Jesús, el Cristo, derrame mucha gracia sobre este lugar y sobre cada uno de nosotros. Amén. 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 Bien, primer vez que estoy en una reunión de esta dimensión, y mucho más cuando hay presencia de todos los países. ¿Cuánto? 15 países. ¡Wow! Impresionante. Bien, mis hermanos, quiero de pronto cómo fue mi llegada a esta fe, que es el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de la Biblia. Quiero comentarles brevemente. Por ahí, por el año 1999, yo era un tendero, un trabajador de tienda, pero en un lugar bastante difícil, y había un deseo en mi corazón. Yo decía: Señor, no permitas que mis hijos crezcan en este ambiente. Y entonces yo no sabía si era una oración, pero había un deseo en mi corazón. La idea es que la tienda se vino abajo, se cayó, y yo volví otra vez a regresar a Planeta Rica. Una vez regresamos a Planeta Rica, cuando mi esposa va a matricular a los hijos, ella tiene una caída y se desvía 3 discos de la columna. Yo quedo sin empleo, ella en una cama. Y desde ese momento me tocó levantar la mirada al cielo. Entonces me tocó pedir ayuda. Porque lo último que dije fue estudiando lo último prepotente que dije fue estudiando en la universidad, tercer semestre de contaduría. Yo le dije al director: vea, mejor se abre la tierra, pero yo no le quedo debiendo esos semestres. La idea fue que la tierra no se abrió, le quedé debiendo los semestres y no pude seguir estudiando. 2002, en una pieza, muy desesperado por muchas circunstancias, encuentro un libro, tenía una rosa roja muy hermosa afuera, y empecé a leerlo. Me gustaba leer mucho, y entonces al leer, yo pensé que estaba leyendo una novela, pero entonces resulta que el libro me decía que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo esto, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, en 1:12 y el 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y ahí algo sucedió en mi vida, y yo paré y le pregunté con mucha rabia a mi esposa: ¿quién trajo este libro aquí y esto qué es? Ella me entendió que yo estaba bastante como que diferente, y me dijo: me lo regalaron. Pero yo volví otra vez a la pieza, y desde entonces me metí en ese Nuevo Testamento de la Biblia al día. Me metí en las Escrituras, y metí en las Escrituras y buscaba las Escrituras, y duré mucho tiempo. Total que ya decían que yo me había vuelto loco leyendo la Biblia, y ya no quería trabajar leyendo la Biblia. 2007, bueno, la idea es que llegamos a una iglesia ahí. Hicimos como especie de un discipulado para ser líder y todo esto. En 2007 me envían como pastor a un sector muy difícil, a un sector que en el 2008 mataron muchos de los que estaban restaurando en la iglesia. Un sector difícil. Y entonces en el 2012 por ahí yo me doy cuenta, yo digo: bueno, Señor, estoy pastoreando, soy pastor, soy cristiano, pero tu palabra me dice una cosa. Yo me esfuerzo por decirles eso a la gente, pero yo mismo no estoy viviendo lo que aquí dice. Yo me siento que estoy vacío, que no estoy viviendo lo que dice tu palabra. Y entonces es cuando había una tradición de pedirle una palabra rema al Señor para seguirla todo el año. Y el Señor me fue dando palabras. En el 2015 el Señor me da una palabra: vida abundante. Y yo le digo: claro, esto es lo que yo quiero.
Yo quiero saber qué es esto de vida abundante. Yo quiero que realmente, yo quiero vivir esto. Y yo oraba a Dios para tener la vida abundante. Y en el 2015, a finales del 2015, me invitaron a un seminario, pero ya a la iglesia mayor, la iglesia madre donde yo pertenezco, ya yo estaba como que tirado a las cuerdas. Yo decía, yo no quiero que me inviten más a reuniones donde vienen y me dicen lo mismo. ¿Por qué no me dan una respuesta? Y en 2015, después de estar orando, el Señor, bueno, me insistió la pastora y me insistió el pastor que estaba organizando el seminario, vaya hermano, vaya. Cuando yo llegué al recinto, yo llegué así a la conferencia y empezó a predicar, creo que fue el pastor Cho. Empezó a predicar el pastor Cho. Yo bendigo la vida del pastor Cho. Doy gracias a Dios por su vida, por la vida del pastor Bermúdez y por la vida de cada uno de ustedes, que son una bendición para las vidas. El pastor dice unas palabras muy sencillas. Dijo, hemos venido por dos cosas. Hemos venido a cumplir la evangelización mundial y hemos venido por una persona que se le haya revelado el evangelio. Yo dije, entonces eso es conmigo. Yo le había pedido a Dios también que me diera un emplazamiento, una citación, una cita con una respuesta. Le oraba. Y entonces conmigo yo empecé a prestar atención a todo aquello. Y cómo el Señor me hablaba. Pero bueno, se terminó la primera plenaria, la primera conferencia. Y se me acercó una hermana, la hermana Carmen. Y me dijo, ¿cómo le parece? Yo le dije, excelente, pastora, excelente, pero hay un problema. Y la hermana me dio la cachetada más grande que nunca he podido recibir. Ella me dijo, si tienes problema, no estás en Cristo. Enseguida empecé yo a reaccionar. Pero ella me dice con mucho amor, ¿pero cómo así? Dime cuál es el problema. Yo le dije, somos mil miembros. Hay una gama de pastores al frente y mire, todos los que habemos aquí, muy pocos. Me preocupa, ¿por qué no han venido si esto es tan interesante? Ella me dijo, no te preocupes por eso, no es problema. Los que están aquí, estos son los dignos, los que el Señor necesita. A mí me salieron las canas porque me entregaron una iglesia de 60 personas en el papel. Cuando voy, el día que me presentaron, había un promedio de 40. Pero cuando voy a dar la primera escuela dominical, solamente habían 3. Entonces yo sufría por los otros. ¿Dónde están? ¿Por qué se quedaron? Es que dije algo que les preocupó. Y entonces fue cuando yo pude descansar. La respuesta entró a mi vida y realmente empecé a recibir este mensaje y a aferrarme a este pacto. Pero como Planeta Rica no estaba a la vuelta de la esquina de Yopal, entonces yo no podía recibir apoyo. De pronto, en 2016 fue el pastor Bermúdez. Y algo que a mí me preocupó mucho fue que el pastor que organizó el seminario anterior había dejado a los pastores allá tirados y esperaron creo que casi 1 hora. Y cuando yo recibo la llamada y me dicen no, que el pastor Bermúdez con el equipo está esperando, yo me boté de una allá y lo recibí. Quédense en mi casa aquí, ustedes no tienen que irse a ningún lado, quédense aquí. Y ahí recibí una confirmación mucho más. Desde ahí empecé a compartir. Yo estoy aquí, queridos hermanos, por la misericordia de Dios. Amén. O sea, estoy aquí por la gracia de Dios únicamente. Porque así como he visto apagar muchos en este caminar, yo he podido estar apagado. Eso se ha podido perder en mí. Pero yo le pedí a Dios, por favor, no me desampares, ayúdame a permanecer. Y entonces es cuando
bueno, y yo empiezo y en contra de toda la corriente, y empezamos a trabajar y empezamos a organizar la parte bueno, cuando ya me dijeron para organizar la parte Tirano, empiezo a organizar. Le he hablado, fui a los grandes, le he hablado a pastores grandes, a la asociación de pastores, a todos ellos. Lo último que hicieron fue ahora con la conferencia Tirano, vinieron y se inventaron una reunión precisamente para esta fecha. Porque yo les estaba ahí dando y visitándole a los pastores uno por uno, y se los invité para la reunión. Bueno, se inventaron y le dijeron, el que no asista va a tener problemas si no asiste a la reunión que ellos hicieron. Entonces, así como gracias a Dios el Señor me ha permitido ir a estar en Barranquilla, me ha permitido estar en Pailita, Cesar, me ha permitido estar en otros municipios. He estado en Buenavista compartiendo, he estado en Caucasia, he estado en Montelíbano hablando con muchos pastores, y bueno, hemos podido, algo que he podido aprender de Tirano, que le digo es por la gracia y la misericordia de Dios. Yo creo que de pronto no hemos traído, aquí viene el grupo, ahora la pastora Linda. Bueno, para organizar todo esto, yo lo que hice fue, me reuní con la pastora Linda, empezamos a organizar y planificamos las cosas, y quedamos de acuerdo que ella se iba a encargar de un sector de Montería, Cienagado, Sagún y San Marco, y yo estaba acá en la otra parte, que así los grupos el grupo internacional que vino. Entonces también hubo que fraccionarse porque está muy distante para poder cumplir. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Algo interesante. La primera persona que yo le compartí, hay un hermano, no sé si está por ahí, es un ingeniero agroforestal. Héctor Pavas García fue la primera persona que yo le compartí, recibió el mensaje. Pero entonces, con el tiempo, ellos se vincularon con la persona quien llevó el seminario por primera vez a Planeta Rica. Y entonces él creó una escuela bíblica, incluso me invitó a mí, pero cuando yo vi que la cosa había como algo, un imán así que me estaba atrayendo y yo estaba perdiendo la esencia, entonces yo me abrí y yo dije, no, el Señor me llamó. No tengo institutos bíblicos, no tengo estudios teológicos, yo no he necesitado todas estas cosas, y ahora que tengo el mensaje no lo puedo perder. Y yo digo, Señor, me sostienes, tú me sostienes. Y entonces empecé solo. Pero la sorpresa es que se organiza Tirano. Yo no sabía que esto generaba tantos recursos. Yo ni sabía con qué iba a responder, pues. Y no sabía incluso todos los discípulos que iban a ir de internacional. Fue así que esa persona de quien les hablo, el doctor Héctor Pavas, que ahora se vinculó de una manera tan tremenda que nos facilitó su carro, fuimos a Caucasia, fuimos a Montelíbano, cumplimos, estuvimos ahí en Planeta Rica trabajando, incluso el equipo fue a su iglesia, él estuvo gozoso, y lo otro fue que él mismo dijo, no, es que yo lo voy a llevar a Montería a la terminal. Entonces yo ese recurso no lo tenía, pero el Señor... Entonces, ¿qué he aprendido de todo esto? No es con nuestra fuerza. Nosotros hacemos lo insignificante, el Señor hizo ya lo verdaderamente significante. El pastor Bermúdez no nos pueden ayudar. Nos ayuda el mensaje que ellos nos dieron. Ningún ser humano puede ayudar a otro. Nosotros no podemos hacer nada por nuestros hijos, por nuestra familia. Pero el mensaje que Dios ha puesto y ha sembrado en ti, ese sí puede hacer. Lo importante del pastor Cho es el mensaje que tiene en su corazón. Lo importante del pastor Bermúdez es lo que él tiene sembrado en su corazón. Lo importante suyo y mío es lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. No hay nada más importante que el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Gloria a Dios. Entonces yo quiero pedirle favor a la pastora Linda que por favor les dé el otro. Bueno, ahí están, también hay
Hay parte del reporte, no sé si lo están pasando. Sí, correcto. Es correcto, ahí van pasando. Y la pastora Linda les da el reporte de... Creo que estoy bien de tiempo. Sí, tenemos todavía 15 minutos. Correcto. Tenemos 14 minutos. Para los tres. Ok. Pastora Linda. Para usted, pastor. Me recuerde. Pero mire, estoy callando. Buenas tardes. Es un honor estar esta tarde compartiendo con todo el equipo internacional, con todos los consiervos nacionales acerca de Jesús el Cristo. Nuestro equipo estuvo integrado por el pastor Jorge Hidalgo de Venezuela, Alfredo Alvarado también de Venezuela, el pastor Jorge Cárcamo de El Salvador. Y yo quiero pedirle favor a los 6 chicos que estuvieron conmigo que se coloquen de pie, por favor. Yo quiero que los miren bien. Los 6 jóvenes, incluyendo al que estaba en Planeta. ¿Dónde está? Ah, allá está Jairo. Son 6 jóvenes. Es maravilloso haber compartido todo este tiempo con estos jóvenes. Me sorprendieron de una manera, ya se pueden sentar, me sorprendieron de qué manera chicos de 17, 18, 19, 20, 22 años, cuando los vi yo le dije al pastor Hidalgo, yo quiero que estos muchachos prediquen todos los días. Unos empezaron a sudar, nos temblaban las piernas, ¿verdad? Unos tuvieron problemas en el colon porque sabían que tenían que predicar. Pero, cierto, no fue el picante. Entonces, para decir que no son las lecciones, no es lo mucho que uno estudie, no es lo muy preparado que uno esté ante el mensaje, es lo que hay acá. Es el evangelio. El que tiene el evangelio da el evangelio. Nadie da de lo que no tiene. Y estos chicos a mí me sorprendieron porque realmente con nervios, hablando un poco extraño, dieron el evangelio. Fue muy claro. Entonces pues de esta manera nosotros compartimos el equipo, como lo dijo el pastor Nehemías, el día jueves. Ellos llegaron el día jueves, ¿verdad? El jueves llegaron una parte en la mañana, otra por la noche. Ya el día viernes con Montería estuvimos todos reunidos en una mesa de trabajo. Compartimos las 12 lecciones desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Fue muy fructífero con el pastor Hidalgo y los chicos. Luego de allí salimos a Sagún, que es una ciudad que está a 1 hora, a compartir en una iglesia de Asambleas de Dios de 7 a 9 de la noche. Fue una bendición maravillosa. Regresamos nuevamente a Montería. Al día siguiente, temprano por la mañana, el equipo que estaba en Montería se dividió en 2 partes. Una se fue con el pastor Hidalgo y la otra se fue con el pastor Alvarado. Paralelamente, dimos unas conferencias o desarrollamos la actividad también desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Quiero decir algo porque hay, ¿cuántas regiones hay, pastor, en el mapa que colocamos? 9 regiones. Bueno, en esta conferencia nosotros pudimos ir a un departamento más que Sucre, en San Marcos. Tuvimos la oportunidad de entrar con el evangelio. Previamente yo había ido y ahora con el pastor Hidalgo nuevamente entramos y fue una respuesta maravillosa que en el tiempo del pastor Hidalgo me imagino que pues contará algo. Nos quedamos en Sagún ese día todo el resto de la tarde porque en el mismo día del viernes por la noche teníamos una actividad en 2 iglesias a la vez nuevamente. Y miren lo maravilloso que es el Señor, porque en la iglesia principal de Asambleas de Dios el evento era de jóvenes. Todos los jóvenes de la iglesia. Entonces todos los 6 jóvenes que estaban se fueron con el pastor Hidalgo y todos compartieron el evangelio, fueron impactados, incluyendo el pastor de esa denominación. Algo maravilloso, creo que hay resultados por allí. Paralelo a eso, también el pastor Alfredo conmigo estábamos en otro lugar también de 7 a 9 de la noche. Pues allí, esos con los jóvenes. Y bueno, pues ya al día siguiente si no pudimos hacer algo más, bueno, compartimos un poco en casa porque las jornadas fueron hasta la 1 de la mañana al regreso
y había mucho cansancio, físicamente ya no podíamos más, pero nos pudimos reunir y compartir un poco acerca del Evangelio. Mientras compartíamos el domingo el Evangelio, recibí una llamada de una señora, líder principal de la iglesia principal donde se fue a San Marcos. Ella me dice: Pastora Linda, yo quiero escuchar este mensaje nuevamente. Yo quiero que usted vaya a mi pastor allá a la iglesia, porque allá en la iglesia se necesita escuchar este mensaje. Ya termino. Y entonces, perdón. Y pues también me dice: si el pastor no la recibe, entonces un grupo de personas y yo la vamos a recibir, porque ese es el mensaje que queremos escuchar. Pues de esta manera le doy el paso al pastor Hidalgo, por favor. Pastor Hidalgo, que está lejos, mientras viene el pastor. Sí. Ah. Ok, el pastor Hidalgo con nosotros, por favor. Y a continuación el pastor Cárcamo. Sácame el recuerdo para mi esposa. Gloria al Señor. Bueno, hermano, de verdad que fue maravilloso. Esto es espectacular. Ya esta es la tercera conferencia tirano que yo logro presenciar muy de cerca, y le decía al pastor Bermúdez, utilizando un término italiano, el capuchón más grande de Colombia, no por ser él, sino por el mensaje que tiene. Ok, le decía que después de Tirano, yo no sé qué ocurre en el país, pero eso es una explosión muy grande. Nosotros lo vivimos en Venezuela, lo vi desarrollar más fuerte todavía en Cuba, y yo creo que aquí no es la excepción, porque es el mismo espíritu, es el mismo mensaje, y es la bendición grande que se maneja en todo esto. Bueno, para ser muy conceptual con todo, llegamos el día jueves a Montería a las 3 de la tarde. Me comuniqué con el pastor Nehemías y rápidamente él me puso en contacto con la pastora Linda, que llegó hasta el lugar, nos rescató, y como a las 9 de la noche llegó el resto del equipo, y cuando ella se bajó de su vehículo me dijo estas palabras: pastor, me traje un preescolar. Y se bajaron todos los chicos de México. Pero como yo los conozco, gracias al Señor, y conozco su bella iglesia, que es mi iglesia también, ¿sí? Verdaderamente me sentí muy regocijado. Y al día siguiente, pues después de hacer el trabajo en la mañana, desayunarnos y eso rápidamente, vamos a una especie de rueda de prensa. Hicimos todo en la reunión, llegaron los invitados y dimos las 2 lecciones. Y comenzó Kevin, muy valiente Kevin. Y me impactó bastante, ¿no?, el verse hacer, dar la lección. Y así fuimos con cada uno de ellos. Y una niña de 13 años, que es el llamado más impactante ese día, me pregunta en el intermedio, allí en el break, me dice: pastor, y yo no puedo dar una lección. Yo iba a dar las 3 últimas, 10, 11 y 12. Y ella me dice: ¿y yo no puedo dar una lección? Le dije: claro, por supuesto. ¿Qué edad tú tienes? 13. Jesús a los 12 años discutió con los doctores de la ley en el templo, así que tú puedes. Y esa niña yo pensé que iba a salir corriendo a buscar para leer y eso, y así por el estilo. No buscó las cartillas, como dicen aquí, no buscó la lección, sino que estuvo muy tranquila. Y cuando fuimos a la lección, se instaló y la dio de tal forma que en verdad que me agradó bastante ver cómo esta niña va creciendo en el mensaje de la Biblia. Y me impactó bastante todo esto. Ella quería seguir con nosotros en el recorrido, pero por cuestiones de su mamá y eso, pues no se pudo. Durante todo el trabajo que hicimos fue maravilloso ver la respuesta de los pastores. No recuerdo ahora exactamente el pastor de Ranchería, no sé cómo se llama. Pero el pastor de Ranchería se sentaba de un lado y se acomodaba del otro, y se sentaba y se acomodaba escuchando el mensaje, y al final se levantó, me llegó después que terminamos todo y me dijo: mañana los espero. Mañana yo quiero ese mensaje aquí otra vez.
Al día siguiente, pues el pastor Alfredo era el que le correspondía allí porque yo iba a ir a otro lugar. Dentro de todo esto, cuando nos tocó entonces caminar hacia que se fracturó el equipo por condiciones de estrategia, yo voy con una persona que no la hemos nombrado, pero que ha sido muy útil, que es el hermano Carlos. ¿Cuál es el apellido de Carlos? Tirado. Carlos Tirado es el esposo de la pastora Linda y es un hombre con el mensaje en el corazón, pero inmensamente y con un deseo, y me dijo, me voy con usted, y nos fuimos. Pero yo estoy creído que voy por ahí para un sitio cerca, y eso era un sitio de huecos, ganados, carretera, piedra, y él se consolaba diciendo, la carretera está buena. Y yo decía, santo Dios, si la carretera está buena ahora, ¿cómo sería? Porque aquello era inmenso. Bien, allí estuvimos, presentamos el mensaje y encontramos a ese pastor, el pastor Jaime, un digno en potencia. Lamentablemente no pudo estar. Me dijo, le pido perdón, pastor, por estar acá, pero realmente creo el mensaje, creo que es así. Hay algunas cosas que me tienen inquieto, pero no sé cómo hacer. Le dije, tranquilo, que ahí está la pastora Linda y va a estar el pastor Nehemías. Ellos le van a ayudar a usted posteriormente. Allí mismo, en ese lugar, surgió esa señora y lamentablemente se nos fue el tiempo. Pero oye, Nehemías, gracias a ti, que Dios me los bendiga. Gloria a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Definitivamente me siento honrado de estar acá. Este evento no solamente está haciendo crecer a Colombia, sino que a cada uno de nosotros. No vamos a regresar igual. Y he visto también cómo nuestro país se ha volcado de una forma diferente. Y después que andaba 1, 2, 3, ahora andamos 24. Y hemos estado en las 9 regiones. Y eso es algo fenomenal. Ya ahora la luz de Cristo ha roto estas tinieblas. Y hemos visto cómo el Señor ha hecho la obra en la zona que nosotros tuvimos el honor de estar predicando la palabra. El pastor hizo muchas convocatorias y al final, hermanos, habían 10 personas, 5 personas. Pero le digo yo, tranquilo, estos son los que Dios quiere que escuchen el mensaje. Hemos estado en convenciones o en seminarios donde hay 100, 200, 300 personas y no ha surgido ni una persona. Y entre esos 10 hermanos encontramos en Caucasia, encontramos 2 personas. Una evangelista que dijo, yo he andado evangelizando sin el evangelio. Y pidió la cartilla, pidió la lección inmediatamente. Y otra hermana también, que es una de las líderes. El pastor no agarró el mensaje, pero sí encontramos tierra fértil. Nos fuimos a Monte Líbano. El pastor queriendo atendernos y todo lo demás, no puso atención. Sus líderes sí. Se sintieron comprometidos y confrontados con el mensaje a ir a predicar lo que realmente tenían que predicar, que era este evangelio. Pidieron también material y ahí habían unos invitados de otra denominación y dijeron que lamentaban que su pastor no había escuchado eso, pero que ellos tenían el mensaje y que iban a buscar al pastor Nehemías para poder seguir escuchando. Sé que no tengo mucho tiempo y quizás otra cosa de relevancia que nos pasó, hermanos, que hicimos un seminario con 10 personas, desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Cuando ya nos estábamos retirando, se levantó un joven y dijo, quiero que me disculpen, pero este mensaje lo tienen que oír todos mis hermanos de la iglesia y quiero que se queden ahora en la noche. Nosotros estábamos entre si nos veníamos o no nos veníamos, y le digo yo, definitivamente vamos a llegar tarde allá, pero nos vamos a quedar. Y lo trascendente de esto es de que él no era el líder, ni el hijo del pastor, era el que tocaba el teclado. Pero él comprometió a su iglesia. Cuando llegamos, estaba el hijo del pastor, estaba la esposa del pastor, y cuando comencé a predicar, llegó el pastor. Y escuchó el mensaje, definitivamente. Y al final se me acerca y me dice, pastor, estoy preocupado, estaba preocupado, me dice, porque
no definía quién era el Cristo, pero lo hizo, me dijo. Yo hasta el internet estuve buscando. Hoy sé que es rey, sacerdote y profeta, me dijo. Y yo quiero que esto lo reciban todos los pastores que están a mi cargo. Y indagando, él es el vicepresidente de la Asociación de Pastores de Planeta Rica. Y la esposa se acerca y me dice, y hermano, me dice, y el Espíritu Santo, ¿creen en el Espíritu? Él es el que convence de justicia, juicio y pecado. Estamos bien, me dice. Pastor, pero, y el Padre es el que revela al Hijo. Vámonos a Mateo y todo. Excelente, que tengo que estar bien segura, me dice ella. Ella es la hermana del presidente también de esa misma asociación. Así que él pidió el material y quedamos con el pastor para que ellos se puedan juntar, hermano, y que este mensaje siga ardiendo en Colombia y el mundo entero. Dios les bendiga. Maranata. Aleluya. Aleluya. Quiero concluir con esto. No es con nuestra fuerza. Nosotros hacemos lo insignificante. El Señor ya hizo todo lo que... Y otra cosa es, este pan de vida nunca es liviano. Amén. Así es. Nunca es liviano. A veces pensamos, otra vez, otra reunión, otra vez de lo mismo. Ya hemos pasado por ahí. Jamás este pan de vida va a ser liviano. Nunca. Amén. Nunca más. Dios les bendiga. Amén.